Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Es que, Rafael, muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y ya listo para compartir el tema de hoy. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Gracias. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarles. Quienes siguen en vivo la transmisión o quienes van a ver posteriormente el video, les saludo afectuosamente desde la Ciudad de México. En este segmento Caminando con Jesús, el tema de hoy es Jesús resiste la tentación. Y vamos a revisar ese momento cuando Jesús inicia su ministerio y es que fue bautizado casi de forma inmediata. Si leemos la palabra nos dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Una vez que se bautizó ahí en el río Jordán, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. Sucedía apenas hace unos momentos cuando en el bautizo de Jesús se escuchó una voz en el cielo de Dios y decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma con Jesús y están los testigos presenciando ese acto y Juan el Bautista bautizando a Jesús. Es un momento muy especial donde se pone de manifiesto la Trinidad. Y una vez que pasó ese momento especial, Jesús se va para el desierto. En ese momento del bautizo de Jesús, Dios le hizo una declaración. Dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti me he complacido, dándole esa aceptación como Padre a Jesús y haciéndolo delante de todos los que estaban presentes. Fue un momento de confirmación para Jesús de parte de su Padre, de que era su Hijo, de que era su enviado, y prácticamente con eso dio inicio a su ministerio. Y al pasar ese tiempo en el desierto, pues es un tiempo difícil. Siempre que hablamos de desierto, son condiciones muy desfavorables. No hay agua, de día el sol es intenso, de noche el frío también. Todos los seres que habitan ese terreno del desierto, pues tienen espinas, tienen veneno. Todo es un ambiente hostil donde todo el mundo se defiende para sobrevivir. Y ahí estaba Jesús en el desierto. Y puede parecer algo difícil para Jesús al inicio de su ministerio, pero todo era parte del plan divino, donde Jesús iba a ser probado y formado para todo lo que venía en adelante. Así es que una vez que fue lleno del Espíritu Santo, se va allá. Lucas 4 narra este momento. Dice: Jesús volvió de Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que en ese bautizo Jesús estaba pleno, poder de Dios sobre su vida, y fue llevado al desierto y dice que allí 30 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Como 2 días no con nada, todo ese tiempo tuvo hambre. Es decir, estaba en una condición vulnerable y Satanás aprovechó esa vulnerabilidad de Jesús hombre para tentarle. El versículo 3 de Lucas 4 dice: el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante, dice este pasaje bíblico, le mostró todos los reinos del mundo. Es decir, inicialmente el diablo le tentó por sus necesidades físicas, que no había probado alimento,
y lo retó a que convirtiera esas piedras en hambre, pero Jesús le contesta fundamentado en la verdad, que es la palabra de Dios, que él mismo es la palabra, y le dijo, no solo de pan vive el, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al resistir la primera tentación física, digamos, el diablo lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados. Por eso sabemos que muchos de los imperios de los reinos de este mundo, pues le fueron entregados a Satanás, y eso es lo que le estaba ofreciendo a Jesús. Y dice, a mí me fueron entregados, dice Satanás, y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos, le dice Satanás a Jesús. Es decir, la primera tentación fue una necesidad física, la segunda tentación es una necesidad del alma, de reconocimiento, de poder, y ahí está ofreciendo Satanás a Jesús esa segunda tentación, un Jesús disminuido por tanto tiempo de ayuno, con mucha hambre, como todo, en toda su humanidad, pues tal vez no pensando tan claramente como cuando está uno en plenitud en sus 5 sentidos, pero Jesús, resistiendo con la palabra, le dice a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es decir, utilizando la misma palabra, desactiva esa segunda tentación de Satanás. Y entonces, dice el versículo 9, el diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y es increíble cómo Satanás usa la misma palabra de Dios, conoce la Biblia, conoce la Escritura, y es lo mismo que utiliza para probar a Jesús, para tentarlo. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque está prometido en el Salmo 91, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y Jesús le respondió, también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta tercera tentación, pues es netamente espiritual, es la fe de Jesús, que aunque conoce que su padre no lo dejaría caer para que se lastimase y efectivamente mandaría ángeles, Jesús sabe que no es bueno tentar a Dios en algo que no tiene sin sentido, y menos para probar a Satanás su identidad, porque Jesús estaba muy firme en su identidad como hijo de Dios y en realidad no necesitaba probarle nada a Satanás. Y le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Qué gran enseñanza para nosotros en estos días, al poder entender cuál es la verdadera fe, de creer las promesas de Dios, y no esa fe a veces fanática de declarar algo y con poca responsabilidad arriesgarnos, diciendo que Dios es bueno y no va a dejar que nos pase nada. Jesús sabía que Dios no lo iba a dejar que se lastimara, pero no quiso tentar a su padre. Y Jesús siempre lo demostró, que confiaba en su padre. Cuando fue arrestado, me acuerdo que uno de sus discípulos, Pedro, sacó la espada, intentó detener el arresto de Jesús, y Jesús le dice a Pedro, ¿qué no piensas que si yo le pido a mi padre 12 legiones de ángeles, él me las enviaría? Pero si yo hago eso, no voy a cumplir el propósito que Dios tiene en mí. Y ese es otro pasaje donde Jesús nos muestra que, sabiendo que su padre podría apoyarlo mandando legiones de ángeles, Jesús no lo hace, ni lo tienta, ni quiere saltarse el proceso por el que está pasando en este momento. Así es que, pues, el diablo agota todos los intentos por poner a prueba a Jesús, y dice el versículo 13 que cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Es decir, resiste la tentación y el diablo se va de ahí.
otra gran enseñanza para nosotros como hijos de Dios y cristianos en este tiempo, que Dios no nos deja solo en ese sentido, en momentos difíciles, cuando somos vulnerables y cuando tenemos una tentación enfrente, que al resistir la tentación, al pasar la prueba, entonces el diablo se va de ahí y nos da una gran victoria. Cada una de estas tentaciones que podemos leer tal vez muy rápido en este pasaje de la Escritura, pero fueron momentos muy intensos donde cada tentación puso o trataba de poner en duda la identidad de Jesús como hijo de Dios, cuando lo retaba: si eres hijo de Dios, utilizando Satanás una estrategia muy antigua, como le dijo a Eva, ¿verdad? Sabe Dios que si comes de este fruto, pues podrás conocer el bien y el mal. Y con que te ha dicho Dios que no comas de aquí, como poniendo en duda la identidad, la verdad que Dios nos ha declarado, pues Satanás es experto en tentarnos, en poner en duda lo que Dios ya ha declarado para nuestras vidas. Y creo que lo que es importante también aprender y tomar nota de la actitud firme de Jesús para resistir la tentación es que aunque Jesús tenía una necesidad legítima, tenía hambre, necesitaba ser consolado, apoyado, estaba muy desgastado después de ese ayuno tan tremendo, tenía una necesidad legítima, él no utilizó medios ilegítimos para satisfacer la necesidad. También creo que esto nos muestra una gran verdad a nosotros el día de hoy, que a veces defendemos por todos los medios una necesidad legítima y queremos obtenerla porque pues creemos que es nuestro derecho, pero Jesús no utiliza nada ilegítimo para llegar a ello. Y también eso es una muestra de la fidelidad de Dios, que no es necesario utilizar el camino corto como se le ofrecía a Satanás para poder satisfacer sus necesidades tan intensas en ese momento. Así es que por eso debemos de reflexionar hoy en esa experiencia de Jesús, cómo aplica a nosotros en nuestro diario vivir, para reflexionar que tener una necesidad legítima no nos autoriza a utilizar un medio ilegítimo para satisfacerla, sino por el contrario debemos confiar en Dios para que Él la supla o la satisfaga. Y Jesús siempre mostró eso, que sabía que su padre lo escuchaba, sabía que si le pedía apoyo de los ángeles se lo iba a mandar, pero nunca tentó a Dios, digamos, en ese sentido. Y así se lo dijo a Satanás: sí es cierto que la palabra declara que sus ángeles me protegen, pero yo no lo voy a tentar porque sería para satisfacer algo muy personal y no el propósito de Dios en mi vida. Así es que hay procesos en nuestra vida que por momentos son difíciles, como esos desiertos, como ese desierto a donde fue llevado Jesús, pero dentro de ese proceso Dios tiene un propósito, como lo tuvo con Jesús, forjarlo ahí en ese momento difícil y confirmar su identidad como hijo de Dios y confirmar su fe y declarar la verdad de la palabra para derribar todo argumento que presentaba Satanás contra él. Jesús, como comentaba, fue tentado en los momentos donde era más vulnerable. Y nosotros en nuestra humanidad, ¿cuántos momentos no pasamos siendo vulnerables? Yo creo que a diario tenemos experiencias de vulnerabilidad. Y en este caso Jesús pues tenía 40 días de ayuno, tenía mucha hambre. Estaba ahí Satanás sabiendo de esa necesidad y lo estaba presionando. Y creo que los momentos difíciles para nosotros, donde somos vulnerables, pues es el momento de declarar lo que dice la palabra: diga el débil, fuerte soy en Dios, porque esos momentos de debilidad, de vulnerabilidad, pues a veces son propicios para que el enemigo nos tome para salirse con su propósito.
Digamos, si Jesús hubiera cedido a alguna de las tentaciones, pues todo el plan de redención que Dios tenía para el hombre se hubiese venido abajo. Por eso es que tener una perspectiva mayor que el momento que se está viviendo y confiar en Dios nos permite ver el propósito eterno, nos permite tener una visión más allá de lo que tenemos enfrente y nos permite salir adelante del momento. ¿Cuántas veces por satisfacer un deseo del momento, pues caemos en situaciones que afectan grandemente nuestra vida personal, familiar, y traen muchas repercusiones con la sociedad y el prójimo, todos los que nos conocen o nos rodean. Por eso Jesús nos muestra esa perspectiva eterna y él sabía que si él cedía a cualquiera de esas tentaciones, ese plan eterno de redención hubiera fracasado. Nuestra salvación se hubiera perdido. Imagínense, solo porque Jesús hubiese decidido acceder a alguna de las propuestas de Satanás. Y así que desde ese primer momento que era como que el inicio oficial del ministerio de Jesús, pues empezó su ministerio enfrentando esa gran batalla, peleando esa gran batalla de la tentación. Y Jesús, tal vez muchos podrán decir, bueno, es que siendo hijo de Dios, pues tuvo la fuerza para resistir la tentación, pero recordemos que Dios se hizo hombre y Jesús enfrentó esas tentaciones en toda su humanidad. No las enfrentó como Dios, porque en realidad Satanás ya está derrotado delante de Dios y no tiene ningún argumento. Enfrentó a Jesús en su calidad de hombre y por eso es que lo sometió a esa tentación. El plan original que Dios tuvo para el hombre, que lo creó a su imagen y semejanza, pues se perdió al principio en el huerto de Getsemaní por esa tentación a la que fueron sometidos Eva y Adán. Y ahí fue donde se perdió el propósito de Dios para su creación gloriosa que es el hombre. Y en el segundo Adán, digamos, Jesús, no podría dejar que Satanás volviese a arruinar el plan de Dios para el hombre. Así es que nos da un gran ejemplo de resistir al enemigo de Dios y pues podemos aprender mucho de todo esto que él hizo, que como les decía es un pasaje que podemos leer muy rápidamente, pero tiene mucho enseñanza y contenido para nosotros. Porque el problema no solo es acceder al momento, o sea, Jesús podía haber convertido esas piedras en pan. Jesús en el principio, cuando fueron sometidos Eva y Adán a comer ese fruto prohibido, no solamente era que lo probaran y lo comieran, sino que el verdadero problema, tanto en la tentación para Jesús como para Adán y Eva, pues era mostrar la falta de confianza en Dios de lo que él ya había declarado como una verdad. Y Jesús nos muestra que él siempre confió en Dios y resistió. Eva y Adán nos muestran que dudaron y cayeron en esa tentación. Así es que Satanás siempre va a utilizar con frecuencia nuestras necesidades básicas que nos hacen vulnerables para la tentación en cualquier área, sexual, económica, de egoísmo, de protagonismo, en cualquier área donde nosotros seamos débiles o tengamos una motivación errónea, pues será un área que Satanás quiera utilizarla porque sabe que ahí somos débiles, que ahí somos vulnerables. Y lo podemos ver en la Biblia que a veces hay cosas que se hacen sin pensar, pero traen una gran repercusión. Se satisface la necesidad, el placer del momento, pero tienen una trascendencia muy grande. Así es que lo que Dios ha prometido para nuestra vida no podemos tenerlo en poco en momentos en que somos sometidos a tentación, sino que siempre deberíamos de tener presente todo lo que implica acceder
al momento que nuestra propia carne o Satanás, porque a veces ni siquiera es Satanás, somos nosotros en nuestras propias concupiscencias o nuestras propias pasiones de la carne quienes estamos siendo tentados para caer en algo, pero podemos ver, por ejemplo, la Biblia nos habla de Esaú y nos habla de Jacob, y dice que Esaú era el primogénito, pero un día llegó de la casa, llegó cansado, llegó con hambre y vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Tenía hambre, eso sí, y se le hizo fácil vender ese lugar de privilegio como primer hijo y como el derecho a la genealogía de la familia, y al tener doble porción de la herencia, se le hizo fácil. Dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura si lo que tengo es hambre? Y se comió el plato de lentejas. Y la misma escritura nos dice que después, ni con lágrimas, pudo recuperar lo que ya había perdido en una tentación pues tan básica, podríamos decir. Ahora si lo vemos así en los ojos de nuestro vecino, y podríamos decir, ¿cómo es posible que por un plato de lentejas perdió tanto? Pero precisamente eso es la tentación, acceder al satisfacer el momento sin pensar en toda la trascendencia, pero sobre todo sin pensar que Dios tiene un plan para nosotros que podemos echar abajo con una acción así. Jesús nos da el ejemplo, Él es nuestro ejemplo, y nos enseña que como hombres podemos salir avantes a esos momentos. La escritura nos habla de cómo el pueblo de Israel fracasó muchas veces cuando anduvo en esos 40 años en el desierto, por tantas carencias que tenían. La gente se quejaba, la gente era muy vulnerable, tenía mentalidad de esclavo y eran muy vulnerables a cualquier tentación de adorar ídolos, de maldecir, de querer regresar a Egipto, a la idolatría. Y podemos ver tanto en Esaú como con el pueblo de Israel cómo muchas veces fracasaron por ceder a la tentación. De hecho, esa generación de israelitas que salió de Egipto, pues no fue la que entró a la tierra prometida, ya fue la segunda generación que mostró más fe y más resolución para creerle a Dios en la promesa que les había hecho. Así es que Cristo, como segundo Adán, estaba siendo probado nuevamente por Satanás con argucias muy antiguas, y lo estaba probando nuevamente a través del estómago para convertir esas piedras en pan y comerlas. Y esas necesidades, ya sea de comida o de los deseos de la carne que nos habla la Biblia, siempre prueban al hombre en su fidelidad a Dios. Jesús sabía esto y sabía lo que Dios había hablado al pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomio 8:3 nos dice, nos habla de Dios hablándole al pueblo de Israel en el desierto como un padre, y le dice Deuteronomio 8:3, el Señor te afligió. Moisés habla al pueblo de Israel de parte de Dios, dice, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Precisamente a esta escritura es la que hizo referencia a Jesús para contestarle a Satanás, porque Jesús sabía que no solo de pan vive el hombre, sino que del poder de todo lo que sale de la boca de Dios, y eso era lo que lo sustentaba y lo sustentó en ese momento. Y efectivamente, una vez que Jesús resistió las tentaciones, uno de los evangelios nos habla que los ángeles lo ayudaban y lo sustentaban después de ese gran ayuno y después de esa resistencia que puso a Satanás. Efectivamente, se cumplió la palabra, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y ahí estaban sustentando a Jesús después de esa prueba. El desierto, yo creo que siempre lo vamos a
vivir, por decirlo así, en este mundo donde vivimos tan hostil. Y no hablo de una zona geográfica árida como podemos describir al desierto, sino hablo de las situaciones de la vida que se nos pueden presentar, que nos pone a prueba en medio de ese terreno difícil, pone a prueba nuestra fidelidad a Dios. Y bueno, pues es muy significativo esos 40 días de ayuno de Jesús. El número 40 en la Escritura siempre da cuenta de pruebas muy fuertes para las personas o los pueblos de parte de Dios. El pueblo de Israel estuvo durante 40 años en el desierto y debe haber sido tremendo formar a una nación con sus leyes, con su moral, con su fe, gente con mentalidad de esclavo, formar una gran nación que después fue tan poderosa que conquistó toda la tierra que prometió Dios. Entonces, 40 años fue el proceso que Dios puso para el pueblo de Israel para que pudiesen estar listos y preparados a recibir la promesa que les había dado. Moisés también podemos leer en la Escritura que en el monte Sinaí estuvo en ayuno y oración durante 40 días y vemos procesos tremendos del pueblo de Israel, de la gente de Dios, que se someten a ese proceso porque es necesario pasar por ese momento, para lo que Dios tiene enseguida. También la Escritura nos habla de Elías, que ayunó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Y ahora estamos hablando de Jesús, que ayunó 40 días en el desierto. La Escritura nos enseña que, les decía que probablemente algunos piensen, bueno, pues para Jesús fue más fácil por ser hijo de Dios, pero vemos que cuando Jesús fue tentado fue en su calidad de hombre, no de Dios, porque a Dios no le hace ningún efecto la tentación. Santiago 1:13 nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Esta escritura es la que nos da luz de que esa tentación que enfrentó Jesús fue en su calidad de hombre. Así es que no podríamos demeritar la fe de Jesús en su Padre, en Dios, para haber enfrentado ese momento. Fue tentado como nosotros en todas nuestras debilidades y flaquezas como humanos. ¿Por qué fue tentado? Bueno, Hebreos 4:15 nos dice algo muy importante. Dice, porque tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Jesús es un sacerdote que nos comprende y nos entiende de nuestra debilidad. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque él sin pecado. Por eso es que Jesús tiene autoridad para sustentarnos en la tentación, porque él pudo vencer a Satanás como hombre y ahora él es nuestro sacerdote que nos puede comprender en momentos difíciles para resistir esa tentación. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado y luego crucificado, él sabía por lo que debía de pasar, pues también fue un momento de, digamos, de tentación, de momento difícil para Jesús, pero siempre prevaleció su fe en Dios. Dijo, Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O en otras versiones, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ¿qué podemos aprender de la tentación como conclusión? Que Satanás se aprovechará de nuestros momentos de debilidad para tentarnos. Que ninguno de nosotros puede considerarse inmune a tentación. No se atreve a tentar a Jesús, pues con más razón lo va a intentar con nosotros. Que la manera más firme de resistir esa tentación es confiando en la palabra de Dios, como nos enseña Jesús. Por eso es bueno conocerla, aprenderla, declararla.
Y también este tema nos enseña que es preferible tener hambre y necesidades, pero estar dentro de la voluntad de Dios, que saciarnos de todo ello fuera de la voluntad de Dios. Así es que no estamos solos. Dios está pendiente de nuestra tentación, así como Jesús fue ayudado por sus ángeles y pudo resistir este momento. Bueno, pues se nos termina el tiempo. Espero que al poder repasar esto que Jesús vivió, nos ayude a nosotros para poder crecer en fe y poder salir adelante en los momentos difíciles de nuestra vida, en este mundo. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga y les guarde. Nos vemos la próxima semana.